Buenos días, mi nombre es Erika Loaiza, estudiante de la Universidad Católica de Cuenca de la carrera de Psicología Clínica y voy a hablar de cómo funciona la psicoterapia de grupo. Dentro de la psicoterapia de grupo tenemos tres subtemas importantes como son, primero, los factores terapéuticos, segundo, el aprendizaje interpersonal, un factor terapéutico complejo y poderoso. Tercero, las fuerzas que modifican los factores terapéuticos. Los factores terapéuticos. En varios enfoques de investigación para encontrar una respuesta a la pregunta de cómo funciona la psicoterapia en grupo, incluyendo la entrevista y el sometimiento de test a los pacientes que han obtenido resultados exitosos en la terapia de grupo, así como también cuestionarios dirigidos a los terapeutas de grupo y observadores cualitativos. Se ha desarrollado un inventario de base empírica constituido por 11 factores de los mecanismos terapéuticos que operan en la psicoterapia de grupo y que los expondré a continuación. Como primero, infundir esperanza. Segundo, universalidad. Tercero, transmisión de información. Cuarto, altruismo. 5. Desarrollo de técnicas de socialización. 6. Comportamiento imitativo. 7. Catarsis. 8. Recapitulación correctiva del grupo familiar primario. 9. Factores existenciales. 10. Cohesión de grupo. 11. Aprendizaje interpersonal. Infundir esperanza. La fe en una modalidad de tratamiento en sí terapéuticamente eficaz, tanto cuando el paciente tiene altas expectativas de ayuda o como cuando el terapeuta cree en la eficacia del tratamiento. Universalidad. Muchos pacientes se sienten abrumados, sensación de aislamiento, están secretamente convencidos de que su soledad o desdicha son únicas, de que solo ellos tienen ciertos problemas o impulsos inaceptables. Tales personas están a menudo socialmente aisladas y gozan de pocas oportunidades de intercambio social franco y sincero. Transmitir información. Dentro de este tema de transmitir información tenemos dos subtemas, como es instrucción didáctica y dar consejos. Instrucción didáctica. Esto hace hincapié en la instrucción didáctica. Cuando se utiliza un texto, se invitan a los expertos a dirigirse al grupo, se anima insistentemente a los miembros a intercambiar información. Los grupos especializados dirigidos a pacientes que sufren un trastorno médico, psicológico o que enfrentan una crisis vital, como por ejemplo pueden ser individuos obesos, víctimas de una violación, pacientes epilépticos, pacientes que sufren dolor crónico. Incorporan un comportamiento de naturaleza, dirigen grupos especializados, enseñan con frecuencia a los miembros cómo desarrollar los mecanismos para afrontar las cosas y poner en prácticas técnicas de reducción de estrés o relajación. Dar consejos. A diferencia de la instrucción didáctica y explícita del terapeuta, los consejos directos de los miembros se producen sin excepción en cualquier clase de grupo de terapia. Los grupos que no tienen un foco interactivo hacen uso explícito y eficaz de las sugerencias y de la orientación directa que ofrecen tanto el líder como el resto de los miembros. Altruismo. En todo grupo de terapia, los pacientes se ayudan entre sí, comparten sus problemas similares, se ofrecen mutuamente ayuda, sugerencias y se tranquilizan unos a otros. Desarrollo de las técnicas de socialización. El aprendizaje social, el desarrollo de las habilidades básicas sociales, es un factor terapéutico que opera en todos los grupos de psicoterapia, aunque la naturaleza de las habilidades que se enseñan y el carácter explícito del proceso varían ampliamente dependiendo del tipo de grupo. En algunos grupos, como los que preparan los pacientes ingresados por mucho tiempo para cuando estos sean dados de alta,
o aquellos adolescentes que sufren problemas conductuales. Se subraya explícitamente el desarrollo de las habilidades sociales. Con frecuencia se utilizan las técnicas del juego de rol para preparar a los pacientes para entrevistas de trabajo o para enseñar a los adolescentes cómo invitar a bailar a una chica. El comportamiento imitativo. Resulta difícil calcular la importancia que tiene el comportamiento imitativo como factor terapéutico, pero la investigación psicológica y social indica que los psicoterapeutas subestiman su importancia. Durante la terapia de grupo, los miembros se benefician por la observación de la terapia de otro paciente que tiene problemas similares, un fenómeno que se denomina aprendizaje vicario. La catarsis. La catarsis o dar rienda suelta a las emociones es un factor terapéutico complejo que está asociado con otros procesos grupales, especialmente con la universalidad y la cohesión. El puro acto de dar rienda suelta a las sensaciones en sí mismo raramente promueve un intercambio duradero en el paciente, aunque vaya acompañado de una sensación de alivio emocional. Lo que es primordial, importante es compartir con los demás el propio mundo interior, con el fin de ser aceptado en el grupo. Recapitulación correctiva del grupo familiar de apoyo primario. Muchos pacientes inician la terapia de grupo con una historia de experiencias sumamente insatisfactorias en el seno de su primero y más importante grupo, la familia primaria. Gracias a la terapia de grupo ofrece una selección de posibilidades de recapitulación tan amplia. Los pacientes pueden empezar a interactuar con los líderes o con otros miembros, tal y como interactúan en su día con sus padres o hermanos. Los factores existenciales. Uno de los enfoques existenciales para comprender los problemas de los pacientes postula que la lucha primordial del ser humano es aquella que tiene lugar contra los hechos dados de la existencia, como la muerte, el aislamiento, la libertad y la carencia de sentido. En ciertas clases de grupo de psicoterapia, especialmente en aquellos que giran en torno a los enfermos de cáncer o pacientes que sufren enfermedades médicas crónicas que ponen sus vidas en peligro, o en los grupos de duelo, tales hechos existenciales desempeñan un papel central en la terapia. Cohesión. La cohesión del grupo es una de las características más complejas y absolutamente esenciales de la psicoterapia de grupo exitosa. La cohesión grupal. Resto de los miembros de un grupo se aceptan y se apoyan mutuamente y tienden a afrontar relaciones significativas en el seno del grupo. Las investigaciones indican que los grupos cohesivos logran resultados terapéuticos. Al igual que sucede en la psicoterapia individual, es la relación que se establece entre el terapeuta y el paciente la que cura. La cohesión es la versión paralela en el seno de la terapia de grupo de dicha relación entre paciente y terapeuta. El aprendizaje interpersonal, un factor terapéutico complejo y poderoso. En la psicoterapia de grupo se proporciona a cada miembro un conjunto único de interacciones interpersonales que debe explorar. Sin embargo, los líderes a menudo pasan por alto o explican o entienden mal el potente factor terapéutico que supone el aprendizaje interpersonal. ¿Acaso porque la comprensión y el fomento del examen interpersonal exigen una considerable habilidad y experiencia terapéutica? Como objeto de definir y comprender la utilización del aprendizaje interpersonal en la terapia de grupo, debemos estudiar 4 conceptos subyacentes. Primero, la importancia de las relaciones interpersonales. 2. La necesidad de experiencias emocionales correctivas para lograr el éxito de la psicoterapia. 3. El grupo con
microcosmo social. 4. El aprendizaje de los patrones de comportamiento en el microcosmos social. La importancia de las relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales contribuyen no solo al desarrollo de la personalidad, tal y como discutimos anteriormente, sino a la génesis de la psicopatología. Por lo tanto, las interacciones personales puede utilizar en la terapia, tanto como para comprender o como para tratar los trastornos. Las relaciones interpersonales y el desarrollo de la psicopatología. Dado el prólogo periodo de indefensión de la infancia, la necesidad de aceptación interpersonal y de seguridad es tan crucial para la supervivencia del niño en el desarrollo como a cualquier necesidad biológica básica. Para asegurar y promover la aceptación interpersonal, el niño acentúa en la fase de desarrollo aquellos aspectos de su comportamiento que son aprobados o que logran los fines deseados y suprime otros que engendran castigo o desaprobación. Las relaciones interpersonales y los síntomas presentes. Los pacientes no son conscientes de la importancia que las cuestiones interpersonales tienen en su enfermedad clínica. Se someten a tratamientos para aliviar diversos síntomas perturbadores como la ansiedad o la depresión. La primera tarea del psicoterapeuta de orientación interpersonal consiste en concentrarse en la patología interpersonal que subyace a un complejo concreto de síntomas. En otras palabras, el terapeuta traduce síntomas psicológicos y psiquiátricos a un idioma interpersonal. Experiencias emocionales correctivas. La terapia es una experiencia emocional correctiva. Los pacientes deben experimentar algo intensamente, pero deben asimismo entender las consecuencias de dicha experiencia emocional. El trabajo terapéutico consiste en una secuencia alterna de, en primer lugar, experimentación y expresión del efecto y, en segundo lugar, el análisis y comprensión de dicho efecto. Con objeto de que ayuda al paciente debe sufrir una experiencia emocional correctiva adecuada a la reparación de la influencia traumática de experiencias previas. Para que las interacciones inherentes a un escenario grupal se traduzcan en experiencias emocionales correctivas, son necesarias dos condiciones fundamentales. Primero, los miembros deben considerar al grupo lo suficientemente seguro y capaz de prestarles apoyo como para estar dispuestos a expresar las diferencias y tensiones básicas. Segundo, debe existir el feedback y la franqueza expresiva suficiente para enfrentar la eficacia en la realidad. El grupo como microcosmo social. Una experiencia emocional correctiva se puede producir en el seno del grupo cuando se permite que afloren las tensiones y las modalidades de relación básica en el entorno seguro y sincero. Seguido a todo ello del examen de las interacciones interpersonales subsiguientes y del aprendizaje a partir de estas, lo que convierte a la psicoterapia de grupo en el ámbito idóneo para esta clase de aprendizaje interpersonal es el hecho de que los miembros individuales del grupo creen sus tensiones interactivas, características y lleven a cabo sus modalidades inadaptativas de la relación directamente en el cuadro grupal. Desarrollo del microcosmo social. Empiezan a aflorar las tensiones y las distorsiones interpersonales subyacentes de cada uno de los miembros. Cada persona del grupo empieza a interactuar con otros miembros de la misma manera en que lo hacen otras personas como fuera él. Los pacientes crean dentro del grupo mismo
Tipo un mundo interpersonal que habita en el exterior. Sale la luz, la competencia a atraer la atención, la lucha para conseguir la denominación y el estatus de las tensiones sexuales, así como las distorsiones estereotipadas sobre la extracción social y los valores. Aprender de la conducta en el microcosmos social. Debido a la amplia gama de experiencias emocionales correctivas que ofrece el escenario grupal, el proceso de la psicoterapia de grupo proporciona al terapeuta un instrumento extremadamente poderoso para efectuar cambios. El aprendizaje interpersonal. Esbozamos esquemáticamente este proceso en la siguiente secuencia. Proceso en el que la psicopatología emerge de las interacciones interpersonales distorsionadas y se encama en ellas, en el que el grupo deviene de un microcosmos social a medida de que cada uno de los miembros exhibe su patología interpersonal, y en él permite a cada uno de los miembros experimentar, detectar y modificar su comportamiento interpersonal. ¿Cómo funciona? Las fuerzas que modifican los factores terapéuticos. La terapia de grupo es un foro para el cambio, cuya forma, contenido y proceso varían considerablemente entre los grupos existentes, en distintos escenarios y con objetivos diferentes. Así como dentro de uno mismo, grupo en el que cualquier momento dado, en otras palabras, diferentes tipos de grupos utilizan distintos conjuntos de factores terapéuticos. El tipo de grupo. Las diferentes clases de grupos utilizan distintos factores terapéuticos. Cuando los investigadores piden a los miembros de los grupos interactivos a la larga duración para los pacientes externos que indiquen los factores terapéuticos más importantes de su tratamiento, estos seleccionan sistemáticamente una constelación de 3 factores: el aprendizaje interpersonal, la catarsis y la autocomprensión. La fase de la terapia. Las necesidades y los objetivos de los pacientes cambian durante el curso de la psicoterapia y también lo hacen los factores terapéuticos que les son más útiles. En las primeras fases, un grupo de pacientes externos se preocupa de establecer los límites y mantener a sus miembros dominando los factores tales como infundir esperanza, la orientación y la universalidad. Otros factores como el altruismo y la cohesión de grupo destacan en los grupos de pacientes externos durante toda la duración de la terapia. Sin embargo, su naturaleza y el modo en que se manifiestan cambian notablemente según la fase en que se encuentra el grupo. Diferencias individuales entre los pacientes. Cada paciente de la psicoterapia de grupo tiene sus propias necesidades, estilo de personalidad, nivel de rendimiento y psicopatología. Cada uno de ellos posee un conjunto de factores terapéuticos que les resulte beneficioso. Sin embargo, los pacientes de menor rendimiento también valoran el hecho de infundir esperanza, mientras que los pacientes de rendimiento más alto seleccionan la universalidad, el aprendizaje indirecto y el aprendizaje interpersonal como experiencias adicionales útiles. Una experiencia de grupo se merece a un autoservicio terapéutico en el sentido de que hay disponibles muchos mecanismos distintos al cambio y que cada paciente individual elige aquellos factores particulares que se adecúan mejor a sus necesidades y problemas. Consideremos la catarsis. El individuo pasivo y reprimido se beneficia de experimentar y expresar un fuerte afecto, mientras que alguien que padece un descontrol de los impulsos se beneficia del autodominio y de la estructuración intelectual de la experiencia afectiva.
Algunos pacientes necesitan desarrollar las habilidades sociales muy básicas, mientras que otros se benefician de la identificación y del examen de cuestionarios interpersonales mucho más útiles. Muchas gracias. Esto ha sido de cómo funciona la psicoterapia.